Hola, muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos los presentes en este canal de Zoom y con todos los presentes en Facebook también. Muy buenas noches con todos, bienvenidos. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar en el que buscamos transferencia de conocimiento y de los resultados obtenidos en investigaciones de los docentes de nuestras maestrías en la Pontificia Universidad Católica. Muy buenas noches con todos. En el marco de la maestría en Biología Computacional que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador oferta a la sociedad ecuatoriana conjuntamente con la Facultad de Ingeniería y el Centro de Educación Virtual, les doy la más cordial bienvenida a este webinar con tema Aplicación de aprendizaje de máquina en proteínas. Nuestro facilitador en la noche de hoy es el máster Fabio David Guevara, del cual me voy a permitir hacer un breve resumen de su hoja de vida para que lo conozcan un poquito. Él es ingeniero en sistemas y computación, graduado en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Sí, es magíster en biología computacional, también título obtenido en la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. Trabajó 7 años como desarrollador de software para diferentes empresas y actualmente está haciendo su doctorado en ciencias de la computación en Utah State University en los Estados Unidos. ¿Sí? El doctorado está enfocado hacia lo que es bioinformática y el trabajo con proteínas, y entre sus proyectos está la aplicación de aprendizaje de máquina para predicción de interacciones proteína-proteína de humano-virus, una herramienta para codificar la proteína y la creación de un pipeline para RNA, secuencia de virus. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, dejo con ustedes al máster Fabio David Guevara. Muy buenas noches, Fabio. Buenas Bienvenido. noches, Miguel. Es todo tuyo el escenario. Y buenas noches a todos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Ahora sí. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es David Guevara y hoy vengo a hablarles sobre el aprendizaje de máquinas en proteínas. Sé que aquí hay personas de diferentes disciplinas, así que voy a dar un poquito de contexto tanto en la parte biológica como en la parte computacional antes de ya entrar a ejemplos de aplicaciones. Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre qué son las proteínas. Pues las personas normalmente cuando escuchan proteínas se imaginan como lo que recomiendan los médicos, como que hay que consumir proteínas, ¿cierto? Y eso viene de la comida. Entonces uno se imagina carne, se imagina legumbres, se imagina frutos secos, lácteos, y sí, son comidas ricas en proteínas, las cuales son muy necesarias, pero no son exactamente de lo que estamos hablando. Es decir, nosotros vamos a enfocarnos más en el contenido de estas comidas, que son de verdad, las proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Pues son cadenas de aminoácidos. Y estas cadenas de aminoácidos en pedacitos cortos forman subestructuras como hélices, por ejemplo, este que parece un resorte aquí, o láminas, como esta de aquí, o, o bobinas, que son estos parecidos como hilitos que aparecen acá. Y eso depende de la composición de aminoácidos que tengan. Entonces, por ejemplo, una cadena de aminoácidos, entre dos cadenas de aminoácidos que tengan diferencias, puede que no tengan la misma forma. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay 7 aminoácidos en este ejemplo. Y esto forma, gracias a las fuerzas que hay en las fuerzas subatómicas que hay entre sus diferentes átomos, pues forma una hélice. Y lo mismo pasa con las láminas y lo mismo pasa con las bobinas. ¿Y cómo se forman las proteínas? Las proteínas, nosotros vimos seguramente en el colegio cómo se hacía, pero probablemente a la mayoría se le olvidó, yo incluido, hasta que lo volví a ver en la universidad. Entonces, aquí va. Nosotros en nuestras células, en el núcleo, tenemos cadenas de ADN. El ADN está hecho, pues sí, uno lo ve como
o cadenas de doble hélice. Son dos cuerditas que tienen pegadas pedacitos que son aquí como los óvalos y los cuadrados. Esas son esas son nucleótidos, los llamamos. Entonces sí, son hilos que tienen nucleótidos pegados. Pues si uno lo ve de una forma más fácil, porque en realidad pues son más complejas que eso. Y entonces al momento entonces ese ADN se puede replicar, es decir, puede crear copias de sí mismo. O también puede transcribirse para crear ARN. El ARN es digamos que la mitad de un ADN, sí, la mitad de una molécula de ADN, no tiene el hilito gemelo, por decirlo así. Y a partir de este ARN se puede traducir para obtener proteínas. ¿Y cómo se obtienen las proteínas a partir del ARN? Bueno, hay una unidad celular que se llama el ribosoma. El ribosoma tiene dos partes, una pequeña y una grande. Entonces, las dos subunidades se unen al ARN y entonces, dependiendo de cada triada de nucleótidos que vaya identificando, va llamando aminoácidos que estén volando por ahí y los pega acá a una cadena. Entonces, por ejemplo, este leyó esta triada, luego este llamó al aminoácido y lo pegó a la cadena de aminoácidos que ya llevamos formando para que salga de aquí una proteína. ¿Y por qué necesitamos saber de proteínas? Bueno, pues todos producimos proteínas. La pregunta aquí sería entonces, ¿por qué consumimos proteínas si nosotros mismos las podemos producir? Pues la cuestión es que lo que nosotros consumimos se separa. Como las proteínas son cadenas de aminoácidos, entonces se separan todos esos aminoácidos y se reparten por todo el cuerpo para que las células puedan formar las propias proteínas que sí necesitamos. ¿Por qué las necesitamos? Bueno, porque las proteínas son las que nos mueven, básicamente. Gracias a las proteínas podemos ver, podemos movernos, podemos respirar, en fin, todas las funciones vitales que tenemos son gracias a las proteínas. Y es que estas trabajan en conjunto para cumplir con esas funciones vitales. Unos ejemplos de proteínas así sencillas serían, por ejemplo, la amilasa, que se encuentra en la saliva y el páncreas, que se encarga de degradar los carbohidratos en azúcares para que nosotros podamos obtener energía. O también están la pepsina y la tripsina, que una está en el estómago y la otra en el páncreas, para descomponer esas proteínas que consumimos en aminoácidos. ¿Y en qué nos ayuda a saber de ellas? Pues gracias al conocimiento que nosotros obtenemos de las proteínas, podemos, por ejemplo, usarlas para mejorar detergentes para lavar la ropa, porque de pronto encapsulan mejor la suciedad o de pronto la aflojan más fácilmente. Podemos usarla para aplicaciones ambientales, por ejemplo, para limpiar el agua, para limpiar el aire, para degradar, para degradar productos que no son biodegradables. También, por ejemplo, para la leche, pues los humanos que son intolerantes a la lactosa son intolerantes porque no producen lactasa, que es una proteína o una enzima que degrada esa lactosa en lactasa, sí, en lactasa y en glucosa y en galactosa, perdón. Y también podemos crear medicinas con esas proteínas. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Pero por ejemplo está el paracetamol o el acetaminofén, como lo llamen. ¿Qué pasa con el acetaminofén o el paracetamol? Pues nosotros tenemos unas proteínas dentro de nuestro cuerpo que segregan una sustancia que hace que nuestros vasos sanguíneos se dilaten y provoquen dolor. Entonces va el paracetamol y le dice a esas proteínas, o sea, cuando consumimos el paracetamol le dice a esas proteínas, calma, la emergencia que ustedes creen que hay no es tan grave, no produzcan más de esa sustancia, todo está bajo control y entonces el dolor se reduce. Ahora, la pregunta es, ¿por qué
usar aprendizaje de máquinas y no con experimentos de laboratorio. La cuestión es que los experimentos de laboratorio pueden tener ahí un intercambio de beneficios, por ejemplo, que tengan unos resultados de alta calidad, pero que produzcan muy pocos resultados, o al revés, que sean resultados de baja calidad, pero que produzcan muchos resultados. Entonces ahí uno dice, pero a mí, ¿de qué me sirve que saque muchos resultados si no puedo confiar en estos? O, por ejemplo, también, ¿de qué me sirve que la calidad de los resultados sea alta si finalmente solamente puedo analizar una proteína al día? Estoy exagerando. Entonces, ahí es donde entran los métodos computacionales, porque además de eso, los experimentos pueden llegar a ser más costosos que los métodos computacionales y además son lentos y susceptibles a errores, por ejemplo, que la muestra con la que se está trabajando se contamine o que los contenedores donde está esto se dañe, en fin, varios errores que generalmente son humanos. Y por otro lado tenemos los métodos computacionales que sí son generalmente de bajo costo y tienen una alta calidad, una alta confiabilidad dependiendo del modelo, porque hay unos que no son tan confiables, pero todo eso depende de cómo se entrene. Y ahí también depende de la decisión de quien esté desarrollando el modelo, porque puede que la persona diga, esto no produce resultados muy confiables, pero sigue siendo muy útil para la aplicación que necesito. Estos modelos son muy lentos para entrenar, pueden tomar meses, a veces muchos meses, pero una vez que ya está hecho el modelo, son muy rápidos para usar y como son rápidos para usar, también pueden generar una gran cantidad de resultados. Se necesitan el problema es que se necesitan muchos datos experimentales para el entrenamiento de estos modelos. Es decir, los modelos necesitan ejemplos para saber cómo realmente funciona el sistema que se va, o bueno, qué es lo que se quiere predecir. Entonces, vamos a poner un ejemplo fácil. Si nosotros tenemos em, un sistema para detectar una foto de un perro y una foto de un gato, entonces el modelo necesita saber qué es un perro y qué es un gato. Mm, y necesitará muchas fotos de ahí. Lo mismo para las proteínas, ¿no? Necesita muchos modelos de proteínas o los datos que sea para poder entrenarse. Y los métodos computacionales, de todas formas, a pesar de que sean de alta calidad, lo mejor es usarlos más como un soporte para experimentos. Es decir, si yo tengo 100 proteínas para evaluar y el método computacional me dice solamente 5 de estas proteínas pueden que sean efectivas para lo que necesitas, entonces ahí sí puedo solamente hacer los experimentos con esas 5 que eligió el modelo de inteligencia artificial. Eso quiere decir que es más o menos como un ciclo que se retroalimenta, donde los experimentos generan datos, esos datos se pueden usar para alimentar inteligencias artificiales y con estas inteligencias artificiales se generan resultados que pueden usarse para más experimentos. ¿Y cómo funciona el aprendizaje de máquinas? Pues el aprendizaje de máquinas recibe los datos de entrenamiento, entrena el algoritmo de aprendizaje de máquinas y eso ya genera un modelo entrenado. Entonces, con otro set de datos nuevo, se le pasa al modelo, se predice. Este set de datos ya deberíamos saber de antemano cuáles son los resultados que debería arrojar. Entonces se predice y se evalúa cuánta exactitud tiene ese modelo para predecir lo que se necesita. Si es una exactitud aceptable, es un modelo exitoso, y si no, entonces se vuelve a entrenar con diferentes parámetros. Ahora vamos a hablar de algunos modelos de aprendizaje de máquinas, por ejemplo, Support Vector Machine. Mm,
A ver, vamos a verlo de la siguiente manera. Cada uno de los datos que se ingresan a estos modelos para entrenar pueden verse como tablas donde tienen varias columnas. Entonces, Support Vector Machine podría decirse que toma cada una de esas columnas y arma un plano cartesiano donde cada columna es una dimensión. Eso quiere decir que puede tener muchas dimensiones y haya el mejor hiperplano para que los datos se separen dependiendo de la posición que esté hacia un lado o hacia el otro de ese hiperplano. Eso es cuando estamos tratando de clasificar datos, por ejemplo, lo que dije de perros y gatos. También tenemos los árboles de decisión, donde dependiendo de esos, de esa tabla, dependiendo de esos, de una fila, por ejemplo, de datos, podemos decir, es de color rojo, entonces miremos a ver si el modelo es mayor a 2010. Si sí, entonces comprar. Si no, entonces mirar qué tanto kilometraje tiene. Si es menor a 50.000, entonces comprar. Y si no, no comprar. Así. Así es. Uno normalmente toma decisiones así en la vida diaria, aunque no nos demos cuenta. Y este modelo trata de emular lo mismo que nosotros hacemos. También está el Random Forest, que son básicamente lo mismo que árboles de decisión, solamente que son diferentes. Cada uno arroja un resultado y al final se hace por un sistema de votación, se elige un resultado final. Estos tres modelos se pueden usar tanto para clasificación como para regresión. La regresión se puede usar en el caso de, digamos, evaluar cuánto cuesta una casa, dependiendo de cuántas habitaciones tiene, qué área tiene la casa, cuántas entradas, en fin. Entonces, eso no arroja un sí o un no, sino un precio fijo. Hay otros modelos de aprendizaje de máquinas como la regresión lineal, como K-nearest neighbors, K-means, naive Bayes y uno que es muy importante, que son las redes neuronales. Y hay muchas redes neuronales, pero nos vamos a enfocar por ahora, no solo les voy a explicar lo más básico de las redes neuronales. Entonces, las redes neuronales sirven con perceptrones. Los perceptrones son unidades o neuronas donde supongamos que la tabla tiene 5 columnas y cada fila tiene pues los 5 datos llenos, entran aquí a la neurona tiene un peso fijo para cada una de las entradas, para cada una de las columnas, multiplica, luego aquí, luego ya cuando tenga el resultado agrupa eso y al final saca un resultado, en este caso que si la multiplicación menos un valor constante es mayor a cero, entonces es 1. Y si no, entonces es 0. Aquí podríamos cambiar que es 1 gato, 0 perro. Por otro lado, tenemos las capas lineales que pueden tener, que son capas con muchas neuronas. Entonces, aquí supongamos que es una entrada con 4 columnas y las 4 columnas se envían todas a cada una de las neuronas en la capa. Entonces, cada una de las neuronas hace sus propios cálculos y estos propios cálculos arrojan un resultado otro resultado otro resultado esta. Y aquí, supongamos que esta toda es una red neuronal eh, consecutiva. Entonces, esta neurona le envía también los datos a todas las 4 de aquí, esta le envía a todas las 4 de aquí, esta le envía a todas las 4 neuronas de aquí, y así, 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 hasta que llegue aquí. Y entonces cada una de las tres va a arrojar un puntaje. Y basado en ese puntaje, se va a saber cuál es la clasificación que le da a los datos esta red neuronal. Y es que las redes neuronales son muy potentes. Se ha demostrado que pueden representar cualquier función existente. Aquí les tengo un ejemplo visual en el que supongamos que que tenemos infinidad de neuronas en una capa. Y entonces la primera neurona se encarga de cuando la X, o sea, cuando un valor
toma el valor de 0, cuando un valor es 0. Entonces, si el valor es 0, podemos decir que tome la altura, por ejemplo, -1. Si es x 0.2, entonces que tome la altura 1.5 y así. Pero es que si lo hacemos a nivel de granularidad infinitesimal, podemos pintar esta gráfica. Y esto es solamente para un dato, es decir, para tablas de una sola columna. Si tenemos varias columnas, entonces esta gráfica bidimensional se expande a muchas dimensiones. Y así es como podemos obtener cualquier función que nosotros necesitamos. Obviamente, esto es con unos recursos y tiempo infinitos también. Entonces, lo que nosotros hacemos es aproximar. Por eso es que normalmente los modelos de aprendizaje de máquinas no generan resultados em, totalmente ciertos. Hay veces en que se equivoca, pero nosotros como humanos también nos equivocamos, entonces ahí está el dilema. Las proteínas tienen un problema y es que son cadenas de aminoácidos que tienen longitudes variables, porque pueden tener decenas de aminoácidos o miles de aminoácidos. Y como vimos en estos ejemplos, cada uno de las filas de la tabla pues, deben tener el mismo número de datos. No se puede, por ejemplo, uno con 5 u otro con 4, uno con 3, no se puede eso. Todos deben tener el mismo número de datos. Y eso no pasa con las proteínas. Así que ese es un problema que tenemos con el aprendizaje de máquinas, excepto cuando hablamos de modelos de procesamiento de lenguaje natural, que son redes neuronales que, que lo que hacen es que reciben, por ejemplo, una frase, tienen una frase y les entra palabra por palabra. Cada una de estas palabras son codificadas como una tabla, pero no evalúa cada palabra como si fueran datos independientes, sino que todos son parte de una frase. Entonces aquí ya estamos hablando de que el modelo de inteligencia artificial tiene memoria y está teniendo en cuenta la posición de cada palabra para darle un significado. Esto también lo podemos hacer con proteínas, pero no es lo que se suele hacer debido a que son complicadas de crear y son complicadas y también son muy pesadas para entrenar. Entonces, entonces, normalmente lo que se hace es codificar las proteínas en vectores, o sea, filas del mismo tamaño, o sea, con el mismo número de columnas. Por ejemplo, está el AAC, que lo que hace es que para cada tipo de aminoácido, hay 20 tipos de aminoácidos, bueno, en realidad hay 22, pero esos dos extra casi no aparecen en la naturaleza. Entonces, se cuenta para cada tipo de aminoácido cuántas veces aparece en la proteína y se divide sobre el tamaño de la proteína. O también está el GAAC, en el que cada tipo de proteína pertenece a un grupo. Hay 5 grupos dependiendo de sus propiedades físico-químicas y se divide también sobre la longitud de la proteína. Está el DPC, que son dipéptidos, es decir, parejas unidas de aminoácidos. Entonces el primero con el segundo con el tercero con el cuarto. 20 al cuadrado son 400, o sea, 20 aminoácidos, todas las combinaciones de aminoácidos entre sí son 400 posibles, y entonces se cuenta para cada una de las 400 posibilidades cuántas veces aparece y se divide sobre el tamaño de la proteína -1. Y hay otros más complicados como el DDE, que también son 400, pero pues ya vemos que se necesitan más fórmulas, más cálculos para obtener. Una vez ya obtenida la codificación de proteínas, se puede empezar a mirar cuáles son las aplicaciones. Podemos predecir interacciones proteína-proteína o proteína-péptido. ¿Y para qué sirven estos? Pues sirven para crear medicinas, porque con esto se puede evaluar
la interacción, se puede averiguar cuál es la función de la interacción de dos proteínas y dependiendo de la función se puede inhibir o estimular la interacción entre esas proteínas. Por ejemplo, una proteína puede interactuar con otra proteína para perjudicar al hospedero o también puede beneficiarlo. Entonces ahí es donde nosotros podemos hacer una evaluación de qué es lo que queremos. También podemos crear interactomas, que son mapas donde podemos ver cuáles proteínas interactúan con qué otras proteínas o con qué sustancias y cuáles son los resultados de esa interacción y ver si se pueden usar para mecanismos bueno, si se pueden descubrir mecanismos que tienen las enfermedades o si hay efectos secundarios en medicinas. Esta es tal vez una de las más grandes aplicaciones. Esta es revolucionaria, es increíble esto, que es AlphaFold. Lo que hace es, a partir de una secuencia de aminoácidos, simplemente predice cuál es la estructura en 3 dimensiones, lo cual es muy, muy importante porque dependiendo de la estructura de la proteína, es que se puede predecir su función. Porque dependiendo también de esa estructura de la proteína, podemos saber si encaja con otra proteína o si es polar o apolar o hidrofílico, hidrofóbica, en fin. Antes de que se creara AlphaFold, se podía determinar cambios mínimos a estructuras que ya se habían determinado por métodos experimentales y estas estructuras se les cambiaban unos poquitos aminoácidos y aquí sí se podía determinar esa estructura cambiada porque solamente estaban afectándose un origen de fuerzas y no toda la estructura, porque es que toda esa estructura de aminoácidos es una cadena de fuerzas que interactúan entre sí y muchas veces es imposible, tomaría demasiado tiempo calcularlas así como así. AlphaFold tomó 170.000 proteínas de entrenamiento utilizando sus secuencias y esas secuencias se alineaban contra otras secuencias parecidas y dependiendo de eso buscaba cuáles eran mutaciones normales y además también comparaba características con estructuras proteínicas parecidas dentro de la misma proteína. Como les hablé en diapositivas pasadas, la proteína tiene subestructuras, por ejemplo, estas bobinas o estas láminas. Y todo esto puede aportar para poder predecir la forma de la proteína. Y entonces AlphaFold tomó todos estos datos, los pasó por su red neuronal, que es bastante compleja, y a partir de eso salió una matriz con las distancias y las torsiones, es decir, entre cada una de las proteínas, por ejemplo, de la primera a la segunda, de la primera a la tercera, de la primera a la cuarta, y así entre todas se creó una matriz para que calculaba cuánta distancia debía tener una de otra. Y también para cada uno de los aminoácidos, cuál ángulo de torsión debía tener. A partir de estos datos, ya se podía generar una estructura que se acomodara a estos números. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo puedo también predecir una estructura? ¿Cómo puedo predecir una función a partir de esa estructura? Aquí, por ejemplo, en este proyecto, se entrenó un modelo con estructuras en 3D que a partir de esas estructuras generaba su ontología génica, es decir, sus funciones y localización celular, y también el número de la comisión de enzimas, es decir, la reacción química que cataliza. Además, también bueno, sí, para hacer esto usaba algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para extraer características. Entonces, gracias a este modelo de procesamiento de lenguaje natural, salían vectores del mismo tamaño para
poder meterlos a otro modelo de inteligencia artificial de estos normales y hacía la predicción de estos datos. Usó 10 millones de secuencias de aminoácidos para entrenamiento. Son bastantes. En este proyecto, lo que hicieron fue mejorar la petasa. La petasa es una enzima que degrada el plástico PET. Como ustedes sabrán, el plástico PET no es biodegradable y en general los plásticos, casi ninguno es biodegradable. Entonces se necesitan ayudas externas, en este caso la enzima petasa. Normalmente las enzimas tienen nombre asa y al principio tienen qué es lo que degrada. Por ejemplo, la lactosa, la lactosa se degrada con la lactasa. Listo. Entonces, anteriormente las petasas que se habían hecho solo lo hacían a altas temperaturas, mayores a 70 grados, lo cual es bastante inviable para aquellos cúmulos de plásticos que no se encuentran en el océano. Y si bajaba la temperatura, entonces la velocidad se degradaba muy rápidamente. Entonces, en vez de hacerlo en horas, a 70 grados, tomaba días o semanas. ¿Qué hicieron estas personas? Lograron una mutación que degrada, sí, una mutación de petasa que degrada el plástico PET entre 30 y 50 grados en horas. Eso es mucho mejor. ¿Qué hicieron? Tomaron 19.000 secuencias de entrenamiento con sus estructuras 3D, las pasaron las usaron para entrenar una herramienta generalista que ya estaba, llamada Mood Compute, en la que metían las estructuras 3D y esto resultaba en la aptitud de cada aminoácido de cada proteína en sus ambientes locales. Esto, con esta aptitud, pues podían ya hacer un ranking de cada aminoácido en cada proteína, como cuáles eran los que menor aptitud tenían. Entonces, cambiaban esos aminoácidos menos aptos, generaban las proteínas y corrían experimentos en laboratorio con los resultados. El último ejemplo que tengo para mostrarles es cómo optimizaron anticuerpos contra COVID gracias a la inteligencia artificial. Los anticuerpos tienen pues sí, un pedacito llamado parátopo y los antígenos, que son soltados por los virus o por las bacterias, son em, pedacitos genéticos que sueltan y que las células reconocen como amenazas, tienen epítopos. Estos epítopos se unen a los paráptopos y ahí es donde el anticuerpo ya sabe que debe actuar. Los parásitos están hechos de 12 pedacitos llamados CDR, que son regiones determinantes de complementariedad. Rediseñaron los CDR de modo que con este rediseño pudieran no solamente detectar ciertas variaciones de COVID que ya existían y que ya el anticuerpo estaba detectando, sino que también detectará otras variantes. Me acuerdo de que en el artículo mencionaba una y otra vez la Omicron. La Omicron no estaba y gracias a este rediseño logró hacer que el anticuerpo, además de las que ya tenía, también lograra identificar el Omicron. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Con estructuras 3D de CDR natural y mutado, y también con mutaciones en antígenos. Y esto resultaba en un cálculo del efecto de la interacción con esos antígenos. Esto es una unidad delta G, esto es un número, mejor dicho, y así con las mejores mutaciones, las mutaciones que resultaban en mayor interacción, podían ejecutar experimentos para probar que de verdad funcionaban. Y sí, funcionaron. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el aprendizaje de máquinas no funciona por sí solo,
y que los experimentos por sí solos avanzan muy lento, entonces tienen que usarse en tándem. Sobre todo porque se necesita mucha información experimental para el aprendizaje de máquinas y que además hay algoritmos de inteligencia artificial que pueden ser usados como generales o para objetivos específicos, como por ejemplo el de la petasa. Em, no, el de la petasa no, sino el de la predicción por función, por estructura. Y además podemos ver que se pueden hacer grandes descubrimientos más rápido con con estas redes neuronales y a un menor costo, tanto en económico como en tiempo. Y ya, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Me ayudas si es que hay preguntas en Facebook, por favor, Irving? Tengo una pregunta por aquí. Me dice, Sí, buenas tardes. Al buenas igual que para tardes. el PET, ¿hay enzimas que degraden el poliestireno? ¿Cuáles son? No, de eso sí, no sé, no sabría decirte, pero yo estoy casi seguro de que debe haber. De hecho, yo creo que mientras estaba haciendo la maestría, leí sobre enzimas que degradaban el poliestireno. Sin embargo, no estoy seguro. em, no puedo responderte con toda la certeza. Ok, tengo otra pregunta. En primera instancia, excelente charla, muchas gracias. Y dice, ¿qué Gracias. opinas del hueca? El hueca, mm, el hueca yo me acuerdo de que lo usé en pregrado y servía para, bueno, mejor dicho, el hueca no es como tan flexible. Además, sobre todo para los temas de redes neuronales, no estoy seguro de si actualmente lo soportará, pero las redes neuronales necesitan muchas modificaciones. Necesita, por ejemplo, lo que veíamos aquí, em, esto. Necesitamos saber, necesitamos probar cuántas capas podría tener una red neuronal, podríamos probar cuántas neuronas tiene cada capa. Esos son parámetros que nosotros podemos dejar abiertos. También el hecho de cómo se va a puntuar cada una de estas neuronas. Eh, También se pueden hacer algoritmos personalizados para calificar los resultados, es decir, la precisión o digamos, la función de pérdida. Mm, entonces, lo que me acuerdo de Weka es que solamente soportaba algoritmos de aprendizaje de máquinas como estos que evaluamos aquí o estos cuatro que están aquí, no redes neuronales. No sé si actualmente lo hará. Y también hay otra cosa, es que tampoco sé si Weka tenga soporte para tarjeta gráfica para usar la GPU, porque como es tanta información, eh, ya vimos que puede llegar a los miles o a los millones de datos, es mejor trabajar con GPU, con muchos cálculos matriciales. Correcto, no tengo más preguntas por acá. Vale, Listo. David, muchísimas gracias por tu gran aporte. con gusto, Miguel. David Guevara, docente de la maestría en biología computacional. Te agradecemos muchísimo y seguimos atentos y preparados para continuar con estos webinars de socialización y difusión de los resultados de investigación de nuestros docentes a nivel de maestría. Muchísimas gracias por su asistencia al Zoom y en Facebook Live también, a la gente conectada en Facebook Live. Muchísimas gracias por su asistencia y una muy buena noche para todos. Buenas noches a todos, muchas gracias por asistir.